de esto? Es que ni siquiera me parece que sea la pregunta relevante. ¿Cuál es la pregunta relevante? O sea, entiendo como esta necesidad de poner el mes en contexto. Sí. Y una buena forma noticiosa de ponerlo, decir es el mes más. Pero en realidad lo que importa es la tendencia en el año. Ok. Y dos, lo que importa es saber qué datos estamos citando, ¿no? Hay tres datos distintos sobre homicidios en México. Ok. Un primer dato son averiguaciones previas, que es lo que hemos terminado por citar, ¿no? Que son datos de homicidios en donde las procuradurías locales abren una averiguación y reportan a la federación la suma de estas averiguaciones, pero son datos muy problemáticos, ¿no? Esos son unos. Esos son unos, ¿no? Segundo, desde el 2014 el gobierno federal publica víctimas. Entonces, una averiguación previa puede tener más de una víctima. Si yo... Claro. Es un muy mal ejemplo, pero bueno, si yo asesino a 3 personas, Sí. se abre una sola averiguación del hecho que incluye a 3 víctimas. Entonces, siempre hay una diferencia, el número de víctimas siempre es más grande que el número de averiguaciones. Ese es 2. 2. Y 3, cuerpos. Estos son datos de la... Bueno, son datos producidos por la Secretaría de Salud, procesados por INEGI, en donde un médico legista hace una autopsia a un cuerpo y determina esta persona fue un homicidio doloso con estas características, arma de fuego, arma blanca, etcétera, ¿no? Okay. Y también hay más cuerpos que víctimas, siempre. Okay. Esos son los 3. Son los 3. Que hay que tomar en consideración. Entonces, cuando tú sales a citar el dato de averiguaciones previas, pues no es un mal indicador en la tendencia, pero como una medición precisa del número de homicidios en México es bastante inexacto, ¿no? Wow. Entonces, ahora, sí es, incluso con eso sí hay un indicador de que claramente en 2017 la violencia está creciendo pues a niveles que no habíamos visto desde 2011, ¿no? Y creo que la parte como importante de la conversación es entender, llevamos 10 años en estas. Sí. Cuando la violencia ha bajado en algunas ciudades o incluso en el país, en la media nacional, entre 2014, 2013, pues como que parte de la conversación era como, ay, wow, algo funcionó. Sí. La violencia, ya logramos revertir la tendencia a la alza de la violencia. Algo que estamos haciendo está funcionando, ¿no? Y esa fue la conversación dominante hasta el año pasado, que empezamos a ver... Otra vez una tendencia para arriba. Una tendencia para arriba y sobre todo este año, ¿no? O sea, si tú ves, en promedio hay 1.10 víctimas por cada averiguación previa. Okay. Esto te está diciendo que cuando veas el dato de averiguaciones... Hay que ir para arriba. 10%. Claro, ¿no? hay que ir para arriba. Y en promedio hay 1.11 cuerpos por víctimas. Es decir, hay 11% de muertos en México que ni siquiera están consignados en una averiguación previa. Entonces, cuando tú ves el dato de averiguaciones previas, con mucho recelo y con 3 toneladas de sal, tú le puedes aventar un 21% más en términos de la medición final que va a publicar INEGI. El tema es que INEGI publica, por ejemplo, los datos de 2017 los vamos a conocer hasta finales de 2018. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces hay un problema ahí de temporalidad, pero para tener más o menos una idea un poquito más aproximada pues al nivel de homicidios que estamos teniendo en el país, ¿no? Y si se mantiene esta tendencia, Risco, vamos a terminar en 2017 con una tasa por cada 100,000 habitantes de 23. ¿Qué significa? Esto es el número de homicidios por cada 100,000 habitantes en el país, ¿no? O sea, la población crece. ¿Y sí, qué nos dice esta tasa de 23? Es exactamente igual. Este es un estimado, ojo, Sí, sí, sí. ¿no? Si todo se mantiene como hasta ahorita, ¿no? Que son los primeros 5 meses, es la tasa básicamente idéntica a la tasa del 2011, que fue el año más violento en el país, ¿no? Ok, eso es lo que hay que preguntar, eso es lo que hay que ver, el tema de las tendencias y el tema de hacia dónde se dirige. Y en dónde está ocurriendo y qué pasó con programas de prevención y contención de violencia. O sea, al final del día el gobierno federal le dedicó 10,000 millones de pesos, que en presupuesto. cuesta 10,000 millones de pesos. ponderar, Sí. es muchísimo dinero, a PRONAPRED, ¿no? Que es el Programa Nacional de Prevención. Y nosotros hicimos un estudio estadístico que publicamos en Nexos y vimos que no había ningún efecto de este programa. Con datos, con números. O sea, es decir, la tendencia en violencia entre municipios que recibieron recursos de este fondo y municipios que no es distinta, ¿no? Luego, hace unos meses,
se les ocurrió la idea de hay que atajar la violencia atendiendo los 50 municipios que suman el número más grande de homicidios en el país, ¿no? Que son los municipios más poblados, ¿no? Mayoritariamente. México Evalúa publicó un estudio en Animal Político hace unos 10 días y también, digamos, prueban que no solo no se contuvo la violencia en estos municipios, sino que de hecho respecto a los otros municipios ha crecido en estos. Ha crecido, ¿no? Wow. Y nosotros, perdón por... Sí, no, adelante. Hicimos un análisis que publicamos hace unos días en Nexos también. Ok. Para tratar de entender, a ver, si la violencia en México está cambiando en el tiempo, pues tratemos de entender qué municipios están empujando estas variaciones, ¿no? Y lo que logramos identificar son 202 municipios que tienen 66% de la población, pero explican la mayor parte de la varianza en la violencia en el país y concentran 51% de los homicidios. Wow. Entonces, y son además municipios que si tú ves en un mapa, son contiguos. Es decir, es muy raro hablar de municipios, sobre todo en un fenómeno como violencia, cuando realmente es un fenómeno que ocurre más bien a nivel de regiones. De zonas y regiones. Y hay 3 regiones muy claras, que son Chihuahua, Sinaloa, Durango y su encuentro, ¿no? Es decir, sí, la parte norte, noroeste de Durango, sur de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León. Sí. Y un continuo en la costa del Pacífico que va desde Colima, que es el estado más violento hoy. Sí, bueno, Jalisco, Colima. Desde Colima, Michoacán, básicamente con mucha claridad, hasta Guerrero. Wow. ¿No? Entonces esas son las 3 zonas. Qué importante tu voz, qué importante tu análisis y te lo agradezco de verdad, José Merino, porque no, al contrario. La verdad es que muchas veces los diarios procesamos información que nos llega, la reproducimos, pero cuando nos dejas tan claro la manera en la que se tiene que contabilizar y de alguna manera hacernos un paso para atrás y decir, a ver, bueno, estas son averiguaciones previas, pero hay víctimas, hay cuerpos, hay que ponderar y hay que ver la tendencia, claro que se tiene otra realidad. Gracias, José Merino, por estar esta noche con nosotros. Javier. Rápidamente nosotros vámonos hasta la redacción. Está Aranzazú.